Nicolas Poussin, Paisaje de tempestad 1651. Una violenta tempestad azota el vasto paisaje. Los relámpagos cruzan el oscuro cielo. Los árboles se inclinan bajo la tormenta. La naturaleza parece en rebeldía. Vemos algunas manchas de claridad en el paisaje ensombrecido por el temporal. Son los primeros rayos de sol que asoman tras las nubes de plomo, anunciando el final de la tormenta. El pintor francés Nicolas Poussin tenía 57 años cuando, en 1651, realizó este cuadro. Como en otras muchas de sus obras tardías, la naturaleza será aquí también el arrebatado reflejo del destino. En este cuadro de extraordinarias dimensiones, 1,90 m por 2,70 m, hombres y animales no son fáciles de distinguir a primera vista. La violencia de la tempestad concuerda con el trágico carácter de la escena. Un joven muerto con el puñal a su lado. Una joven que se precipita hacia él desesperada. Son Píramo y Tisbe, los amantes babilónicos. Sus familias les habían prohibido que contrajeran matrimonio. Ovidio, el poeta latino, narra su trágica historia. Tratan de encontrarse en secreto. Tisbe es la primera en llegar a la cita, pero tiene que esconderse de una leona. Aparece Píramo y se inicia la tragedia. Ve la fiera, piensa que ha matado a Tisbe y se quita la vida a puñaladas. Cuando Tisbe se atreve a salir de la cueva, descubre lo ocurrido y se suicida. Poussin nos muestra el pavoroso instante en que Tisbe descubre el cadáver de su amante. La furia de la tempestad refleja la crispación de sus sentimientos. Contrariamente a lo que sucede en esta naturaleza desatada, que arrasa cuanto encuentra, las casas del fondo aparecen como un refugio. Sus claras formas brindan reposo al espectador, entre las conmociones del entorno. Poussin describió así su propio cuadro. Intenté representar la tempestad. Imité lo mejor que pude los efectos de la tormenta, del aire surcado por la oscuridad, los rayos de sol y los relámpagos. Las figuras que pueden observarse desempeñan sus papeles en función del tiempo. Algunas de las figuras huyen a favor del viento que las empuja. Otras avanzan penosamente contra él, protegiéndose los ojos con las manos. A un lado, un pastor abandona su rebaño al ver un león. La fiera ha derribado ya a otro pastor y los demás tratan de defenderse del ataque. Otros pastores arrean a sus bueyes e intentan salvarse. A lo lejos ladra un perro y se le eriza el pelaje, pero no se atreve a acercarse. En su obra tardía, Nicolas Poussin narra y recrea escenas de la antigüedad clásica. Solo quien conoce esas historias clasicistas es capaz de comprender todo el simbolismo de sus cuadros. Nicolas Poussin nació en 1594, cerca de la ciudad francesa de Rouen, en el seno de una familia distinguida, venida a menos. Después de un breve aprendizaje en París, viaja a Roma en 1624. Roma se convierte en su segunda patria y allí muere en 1664.
Sus contemporáneos describen a Poussin como hombre de alta estatura y bien proporcionado cuerpo. En sus rasgos se refleja la nobleza. Es persona de claro y agudo entendimiento, poco amiga de la corte y el trato con la grandeza. La obra del joven pintor francés pone de relieve su entusiasmo por el arte antiguo, la arquitectura romana y los grandes pintores italianos. Solía copiar en el Foro Romano las reliquias de una esplendorosa civilización. La arquitectura sobrevive a las tempestades de la vida, y en los cuadros de Poussin desafía incontestablemente a las fuerzas de la naturaleza. El paisaje de Tempestad es un buen ejemplo de ello. Las casas ofrecen un seguro refugio e irradian sosiego. El sol se anuncia ya en sus claras paredes para alejar a las oscuras nubes. También los pastores y sus rebaños saldrán airosos de la tempestad y el combate con las sañudas fieras. El cuadro de Nicolas Poussin está marcado por profundos antagonismos, tanto en su forma como en su contenido. Nos anuncian un nuevo estilo en la pintura europea del siglo XVII, el paso del barroco a la patética frialdad del clasicismo. El pintor construye su obra en torno a la trágica historia de Píramo y Tisbe, presuponiendo en el espectador amplios conocimientos de la literatura clásica. Desde el punto de vista formal, parece dominada a primera vista por la violencia de la naturaleza, el movimiento y la sombría amenaza del color. Contra esta carga emocional se levanta sosegadamente una clara arquitectura de austeras y luminosas formas. Una nueva y distanciada armonía se incorpora al arte pictórico. P.R. Rubens. Peter Paul Rubens, el héroe coronado por la victoria, 1613. El pintor neerlandés Peter Paul Rubens fue considerado desde su juventud uno de los grandes maestros del arte europeo de comienzos del siglo XVII. Rubens había estudiado la pintura italiana, cuyo radiante colorido inspiró las obras realizadas en su taller de Ámsterdam. Cuando pintó El héroe coronado por la victoria hacia 1613, estaba a punto de cumplir los 40 años. La obra es una alegoría que nos revela el pacifismo y la fe cristiana de su autor. El héroe, tal vez Vicente Gonzaga, marqués de Mantua, ha vencido al vicio, personificado por las figuras que vemos a sus pies, y es coronado por la diosa Victoria. En este llamamiento al humanismo del espectador, vuelve a ponerse de manifiesto el inconfundible estilo de Rubens, su afán por presentarnos temas mitológicos y filosóficos pletóricos de vida. La Victoria es una figura eminentemente humana, cuyo carácter de diosa se nos hace patente al descubrir uno de sus atributos, las etéreas alas. Por lo demás, esta exuberante belleza rubia es un leitmotiv en la obra del gran pintor neerlandés. La descubrimos personificando a Venus, la diosa del amor, y a María Magdalena, la bella pecadora que se inclina arrepentida ante la Madre del Señor. El ideal femenino de Rubens se identifica también aquí con la figura representada, la belleza corporal como reflejo de la pureza del alma.
La diosa Victoria ensalza el triunfo del bien sobre el mal. En su mano derecha sostiene la corona de laurel destinada al héroe. El héroe no es un musculoso atleta. Rubens nos lo presenta como un hombre serio y ensimismado. Junto a él, el delicado perfil de un numen alado. Este dios tutelar del género humano lleva un haz de flechas, símbolo de la paz y la concordia. La victoria del héroe abrió también camino a estas virtudes. Peter Paul Rubens nació en 1577. Después de varios años de estudio en Italia, se estableció en su patria flamenca, los Países Bajos. Estuvo al servicio de la corte y alcanzó una gran reputación como pintor y elocuente diplomático. Residía con su esposa Isabella en un palacio de Amberes. Príncipes y eruditos de numerosos países europeos se alojaron en su casa. Su taller ejerció también una gran atracción entre los jóvenes talentos de su época. Respetado y ennoblecido, murió en Ámsterdam en 1640. Era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Para Rubens, diplomático al servicio del rey, la pintura es también política en imágenes, filosofía en imágenes y hasta religión. El triunfo del bien sobre el mal se convierte en un pintoresco espectáculo de formas y colores. La luz conforma la escena, como en un teatro, y crea momentos dramáticos. La alegoría pasa a un segundo plano ante el plástico verismo de la imagen. El vicio se representa bajo formas humanas humilladas y vencidas por el héroe. Pero no es posible establecer con absoluta certeza de qué vicio se trata. ¿Representa quizás el atleta maniatado la embriaguez o la brutalidad? La cabeza orlada de serpientes junto a la pierna del héroe personifica la perfidia y la discordia. El hombre muerto puede ser considerado como un símbolo de la guerra. El héroe debió combatir sobre todo los vicios que amenazan al Estado y a la sociedad. Una contemplación minuciosa nos revela gran lujo de detalles, muy en especial en todos aquellos objetos que vienen a subrayar el dramatismo de la escena. El escudo del héroe, con sus brillantes ornamentos metálicos y la punta dorada. Y junto a él, la vasija gris, con sus artísticas guirnaldas, semejantes a las de una suntuosa naturaleza muerta. Todo lo que en el arte no está sacado de la vida es inútil. Así caracterizó el pintor italiano Caravaggio, gran inspirador de Rubens, el rasgo fundamental de un nuevo estilo, el barroco. Con sus plásticas escenas llenas de vida y de color, los cuadros de Peter Paul Rubens figuran entre las obras maestras de esta época. Arnold Böcklin. Arnold Böcklin, La tormenta y el mar, 1885. Quiero que la expresión de la figura y la del entorno concuerden tan bien
que lo uno aparezca como la expresión de lo otro. El pintor Arnold Böcklin concretizó admirablemente esta idea suya en su cuadro La tormenta y el mar, pero solo paulatinamente nos percatamos de ello. El cuadro, una plancha de madera de 1 por 1,25 m, fue pintado en el año 1885. A primera vista se reconoce un acantilado rocoso detrás del cual se erige una infranqueable montaña. Se aproxima una gran tormenta. La cima de la montaña ya se encuentra rodeada por nubes oscuras. Todo parece sumergido en un negro azulado. El cielo y el mar aparecen sombríos y lúgubres. Un último rayo de luz cae sobre un accidentado acantilado, en contra del cual rompen las olas haciendo espuma. La naturaleza está agitada. El espectador siente como si no estuviera pisando tierra firme, como si desde un bote que se balancea va a presenciar un terrible espectáculo. Sobre el acantilado, unos árboles han hundido sus raíces en la roca viva. Apenas resisten la fuerza del viento. Más arriba, toda vida parece extinguida. Detrás de un peñasco se adivina una profunda quebrada desde la cual sube la neblina. Más allá de la silueta de una montaña aparece un enorme macizo. Si subimos nuestra mirada lenta y concentradamente, descubrimos lo que quiso realizar Böcklin. En las formas de las altas cimas vemos una gigantesca figura recostada sobre la montaña. A la izquierda se reconoce claramente un brazo apoyado que mantiene el torso levemente erguido, mientras que la cabeza cae hacia atrás. La pierna derecha está doblada, la izquierda estirada. Ambas están encadenadas a la roca. Se trata de una figura de la mitología griega, el Prometeo encadenado. La leyenda cuenta que Zeus, el dios principal, lo condenó a esa terrible posición por venganza. Prometeo le había robado el fuego para dárselo a los hombres. Para castigarlo, Zeus lo hizo encadenar. Un águila le comía todos los días el hígado, que volvía a crecerle durante la noche. Gracias al fuego que les trajo Prometeo, los hombres pudieron crear su cultura. Según la mitología, Prometeo fue el primero en enseñar a los habitantes de la Tierra los conocimientos artesanales, científicos y artísticos. Es considerado un amigo del hombre y simboliza la rebelión en contra de las fuerzas todopoderosas. En el cuadro de Böcklin, la figura titánica se hace una con el inmenso macizo rocoso. La figura y el paisaje, los gritos de dolor de Prometeo y la agitación de las fuerzas naturales se confunden en un solo rugido ensordecedor. En 1880, es decir, 5 años antes, Böcklin pintó La isla de los muertos. Al respecto, el pintor escribió: «Habrá un silencio tal que dará susto cuando golpeen la puerta». Böcklin trata de integrar al espectador en su imaginación. Sus cuadros no solo deben ser mirados, sino sobre todo sentidos. Böcklin nació en Basilea, Suiza, en 1827. Abandona el liceo para estudiar pintura en la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. En Italia alcanza a los 23 años su madurez artística. Luego de permanecer 7 años en Roma, vuelve a su país. Sin embargo, su pintura no le da para vivir. Enfermedades y fracasos profesionales afectan al artista. Las principales etapas de su movida vida son Múnich, Weimar y Florencia. En todas partes,
Sus cuadros provocan rechazo, pero también poco a poco admiración. Recién poco antes de su muerte obtiene el merecido reconocimiento y sus cuadros comienzan a venderse a precios elevados. Arnold Böcklin muere en Florencia en 1901. Alguna vez un crítico de arte dijo que escribir sobre Böcklin equivale a meterse en una guerra. Efectivamente, la obra de Böcklin suscitó siempre críticas demoledoras o veneraciones incondicionales. La causa de estas apreciaciones encontradas radica quizás en el hecho de que el pintor no comulgaba con los gustos de su época. Rechazaba el impresionismo y pintaba en el taller en vez de hacerlo al aire libre como era usual en aquel tiempo. No pintaba impresiones de la naturaleza, sino que componía escenarios simbólicos. Sus colores oscuros e intensivos contrastan con los colores pastel típicos del impresionismo. Durante toda su vida, Böcklin experimentó con colores para lograr la intensidad expresiva. Buscaba antiguas recetas de colores para obtener aquel efecto mágico que tienen sus cuadros. La profundidad insondable de sus colores trasplanta al espectador al centro de los acontecimientos. Böcklin quiere que él sienta la fuerza de la tormenta y la rebeldía de Prometeo. La naturaleza y la figura se fusionan. Su preocupación